Desde Asunción, Paraguay, la sede de Cultura. Estamos con nuestro director Raúl González. Tenemos la alegría de informarles la visita importante del compañero Julio Salazar, que es el presidente de Solidaridad con el Tercer Mundo de España, de la Unión Sindical Obrera de España, y entonces dentro del marco de la Central Unitaria de Trabajadores, que va a tener su 5º congreso entre el lunes 14, martes 15 y miércoles 16. Pero muy bien y muy contento con su presencia, compañero Julio Salazar. Bienvenido al Paraguay. Muchas gracias. Compañero Rodolfo Romero, creo que tienen también algo que decir. Bueno, primero, de verdad que saludar a Julio es una alegría. Julio, en esta visita a Paraguay, donde vienes a un congreso de la CUT-A, porque hay 2 CUT, la pregunta que queremos hacerte es fundamentalmente sobre la visión internacional que tenés sobre el movimiento sindical, en la perspectiva de movimiento de trabajadores. No quedarnos en la limitación de movimiento sindical, y si tenemos la capacidad de avanzar hacia la visión de movimiento de trabajadores. ¿Cómo ves a este movimiento sindical en este momento? ¿Cómo pensás configurar el movimiento sindical, movimiento de trabajadores, en la próxima década de este siglo XXI? También, antes de que hable Julio, quiero recordar que Julio Salazar es presidente de la Transparencia Económica de España. Adelante, Julio. Bueno, gracias, Pedro, y gracias, Rodolfo. Estamos en tiempos de muchas incertidumbres, ¿no? Y el movimiento sindical no es ajeno a ellas. Desgraciadamente, los últimos tiempos han debilitado también bastante al movimiento sindical. Y estamos en una encrucijada, yo creo que fundamental, sobre lo que está ocurriendo con la globalización económica y lo que estamos haciendo actualmente los sindicatos, entre otros actores. Y más con la que se avecina, con lo que viene en los próximos años, que es el futuro del trabajo. Y ante esta globalización yo creo que sí que tenemos la fortuna de que hace ahora 12 años que se pudo instaurar, 12-14 años, lo que es la Confederación Sindical Internacional, que es la mayor organización que nunca hemos tenido de trabajadores organizados en el mundo. La CIS. Sí, efectivamente, la Confederación Sindical Internacional, la CSI. Y con ello yo creo que podemos abordar ese futuro, y podemos abordar también este presente, ¿no? Que no nos gusta, y esta globalización que parece que lo va arrollando todo, y que bueno, los países son meros monaguillos también del proceso histórico que estamos viviendo, porque los oficiantes son las multinacionales, son los poderosos. Los países prácticamente tampoco pintan nada, ¿no? Bueno, ante eso yo creo que el movimiento sindical y el movimiento de trabajadores, como tú bien dices, tenemos no solamente la posibilidad, yo creo que tenemos que hacer algo para poder ganar ese futuro, que sea el futuro del trabajo, que sea el futuro del trabajo digno, que sea el futuro de la vida digna para todos los seres humanos, y no solamente para 4 privilegiados como es ahora. Julio, me gusta decir que el movimiento sindical en general está pasando por un apagón sindical en una perspectiva mayor, y por eso hablo también del apagón cultural. Y la historia nos enseña
que cuando te descuidas en lo cultural y pierdes la batalla cultural, pierdes la batalla estratégica. Y en ese escenario está hoy el movimiento sindical. Avanza la inteligencia artificial, la robotización, etc. Y esta problemática del futuro del trabajo, yo le agrego, y el trabajo del futuro, nos obliga a repensar a fondo el movimiento sindical. Si en la próxima década seguimos con la tentación de reproducir el mismo movimiento sindical, vamos a quedar en el pasado. Por eso insistiría en esta perspectiva de futuro, cómo especialmente en Europa, y en la tónica de uso, Sotermund, que tiene esta práctica de solidaridad internacional, cómo se está visualizando este futuro del movimiento sindical y si vamos a ser capaces de dar este salto significativo que es construir el movimiento de los trabajadores, donde la gente no va a pensar tanto en lo sindical, pero la gente tiene que descubrir que sigue perteneciendo al mundo del trabajo. Esta interrogante te planteamos. Bueno, yo no hablaría de apagón. Sí que es cierto que hay un debilitamiento del movimiento sindical. En los últimos tiempos se han perdido derechos, sobre todo en Europa, ¿no? A raíz de la crisis tan fuerte que hemos tenido hace una década ya. Y es cierto que va a costar más remontar para enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Pero yo lo veo con cierta esperanza en el sentido agustiniano, no desde la resignación o desde el idilio, ¿no? Sino desde el sentido agustiniano de que hay que pelearlo, hay que pelear por cambiar lo malo y transformarlo en bueno, ¿no? Y yo creo que tenemos instrumentos para poder hacerlo y, como decía, no solamente en Europa, además tenemos una confederación también, la Confederación Europea de Sindicatos, que es una organización bastante renovada, con un secretario general, Luca Vicentini, que yo creo que tiene las cosas muy claras y que están haciendo lo que tenemos que hacer, que es incidir en las instituciones, en nuestro caso en las instituciones europeas, pero también en las instituciones internacionales, en el caso de la CSI, porque esta globalización tiene que tener de nuevo normas, que tienen que ser efectivas, que no pueden ser normas para lo que viene siendo habitual, que los gobiernos se les llena la boca e incluso la mano de escribir y el papel todo lo aguanta, pero que después no se cumplen. No, tienen que ser normas para cumplirse. Tenemos también otra ventaja, y es que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo está al frente Guy Ryder, que fue un exdirigente sindical, que yo creo que tiene las cosas muy claras también sobre esta serie de cuestiones, ¿no? Sobre el futuro de trabajo y lo que hay que hacer. Y a esta globalización le tenemos que poner las bridas porque es un caballo loco, un caballo que ha salido arrasando y todo lo que pisa, ¿no? El caballo de Atila, como el caballo de Atila. Bueno, hay que pararle, hay que ponerle las bridas, y las bridas son las normas internacionales que tenemos que poner.